¿Qué tal amigos? Muy buen fin de semana. El día de hoy Bitcoin se encuentra nuevamente por encima de los $102,000. Hoy vamos a estar actualizando esta información y viendo el escenario porque ayer estábamos observando principalmente que Bitcoin estaba por la parte baja. Veíamos que le estaba costando principalmente volver a recuperarse. Estábamos dejando una estructura en la cual si no volvía a recuperar en el cierre de la vela diaria los $103,000, prácticamente este escenario era con una alta probabilidad de que continuara cayendo y se fuera inclusive hasta los $94,000. Pero aún a pesar de todo ese escenario, nuevamente vemos que se está intentando recuperar Bitcoin. Esto no significa que sea un to the moon, esto no significa que nuevamente va a ir a buscar máximos, simplemente es una oportunidad para cerrar posiciones y salirse de spot de los que estén atorados. Ahorita lo voy a explicar, pero primeramente vamos a ver el mapa de liquidez. Aquí tenemos el gráfico de Trading Different, gráfico de 15 minutos, una temporalidad cortita. Esto principalmente porque dentro de la estructura que está sucediendo actualmente, al estar en un rango en donde ha habido poca volatilidad, a nosotros nos interesa saber qué es lo que está pasando a corto plazo, dónde están las zonas de interés más importantes a corto plazo, porque a mediano plazo ya sabemos que por los 94 hay liquidez que podría ser buscada inclusive los siguientes días o semanas. Ir por la parte de arriba ha quedado pendiente por los 116, pero más a corto plazo, que es lo que estamos viendo justamente en este momento, podemos notar que está por los $105,300. Aquí tenemos la zona más fuerte de liquidez, más no la única. Esta se llega a extender hasta los $106,100 aproximadamente. A partir de esta zona disminuye el apalancamiento de los traders y de ahí esta se extiende por encima de los $110,000. Bien, ahora vamos a explicar cuál es la estructura actual, porque ayer en el gráfico diario yo les estaba explicando que para que este movimiento continuara siendo alcista era muy importante que Bitcoin cerrara por encima de los $103,000 o cerca de los 103,000. ¿Qué vimos con la vela de ayer? Sí que tuvo volatilidad, pero no llegó a cerrar en ese precio, llegó a cerrar ligeramente por encima de los $101,000. Sin embargo, vimos que al retroceder nuevamente, al hacer el cierre de esa vela, el precio otra vez estuvo haciendo unos consumos del movimiento. Me refiero al consumo de ventas en esta parte por los $100,000, ligeramente debajo de los $100,000, ahí habían compras. Nuevamente lo notamos haciendo un doble suelo. Esto ya lo estábamos actualizando aquí en la comunidad privada, por eso les comento, si gustan unirse es completamente gratis. Aquí vamos dándole seguimiento para que no te pierdas ninguna actualización, porque recuerda que al estar analizando gráficos de 4 horas o de 1 hora, que es lo que estamos haciendo en estos videos, inclusive de 15 minutos, las actualizaciones deben de ser constantes, de 1, de 2, inclusive hasta 3 veces al día. Y aquí en los videos lo estamos actualizando solamente una vez al día. En el transcurso de la tarde o de la noche este escenario puede cambiar, y si veo realmente un cambio interesante lo estoy compartiendo ahí en la comunidad privada. Por eso te comento, únete, es totalmente gratis, no es necesario que pagues ningún solo dólar. Aquí en la descripción te dejo el enlace, pide tu acceso. Eso sí, recuerda, tiene un requisito y el requisito es mínimo, simplemente que te pases a alguno de los exchanges con los cuales estamos trabajando y que están patrocinando la comunidad privada. Tienes 3 opciones, realmente hay bastantes opciones, lo que es BitNX, una plataforma o exchange bastante popular, BitUnix para los que están en Estados Unidos y no puedan llegar a operar futuros. En general esta plataforma les va a servir por si les interesa operar en futuros, porque yo sé que aquí en el canal cerca del 15% de los que ven los videos son de Estados Unidos, ¿ok? Creo que es el número 3 de los viewers de los que tenemos aquí que ven los videos diariamente. Un gran porcentaje son de Estados Unidos y bueno, ahí tienen a BitUnix y a Bybit también para el resto del mundo. Recuerden, tienen descuento del 10% en sus comisiones al estar haciendo trading si se registran con estos enlaces, por lo cual pues es un ganar-ganar. Y como les comento, ahí les estaba actualizando este escenario, ya que veíamos que no estaba volviendo a retroceder, todavía le quedaba tiempo ayer por la noche de que esto volviese a ser un movimiento de rebote. En este caso, al ver cómo ha resistido los $100,000, al ver cómo está intentando reaccionar nuevamente en el gráfico de 1 hora, con un patrón que hasta este momento sigue manteniéndose ligeramente alcista, aquí lo podemos ver con el stoch, el estocástico, alcanzando la media de 53 periodos, tiene una zona de resistencia importante a romper. Esto es lo que le va a costar a Bitcoin a corto plazo romper, y se encuentra por los 103,500, $104,000, ya llegando casi a los $104,000.
es una zona importante de resistencia. En todo caso, les voy a dibujar la estructura que se estaría formando si Bitcoin tuviese esa oportunidad de ir a buscar el target más alto, al menos visualizándolo así conforme análisis técnico, hablando del gráfico diario, hablando del gráfico de 4 horas, si llega a alcanzar los $106,000, o lo puede hacer de una disparándose el precio este fin de semana, hoy viernes, mañana sábado y domingo disparándose, lo cual formaría un gap en el precio de Bitcoin de futuros. Ya lo saben que al final termina cerrándose, es decir que si Bitcoin continúa subiendo este fin de semana y se va a los 106,000, es muy probable que para el próximo lunes, martes o miércoles vuelva a caer y con mayor probabilidad ir a buscar los $96,000. Recuerden que tendencias bajistas en el gráfico diario no se confirman hasta que Bitcoin pierda los 96,000. Eso es muy importante porque aquí muchos se podrían confundir. Ayer estábamos actualizando cuál sería el escenario malo si aquí se perdía esta zona, pero vimos que está reaccionando, ¿ok? Lo está haciendo bien Bitcoin. Yo les comenté que yo sigo en long, una posición que abrí por los $100,000 y también sigo en spot con un promedio por los $102,000, por lo cual en ambas operaciones voy en profit, eso sí, en futuros ya asegurando, y en spot lo sigo manteniendo sin stop loss porque solamente voy a cerrar si llega a alcanzar cerca de los 106,000, y si no llega a alcanzar los 105, 106,000, muy probablemente lo holdee, lo mande a mi billetera fría y ya está, no habría pérdidas realmente. Pero bueno, la estructura dibujándola, como les comento, esto es de continuación alcista cerca de los 104,000, o debería de haber un rechazo en el precio de Bitcoin, lo cual lo mandaría otra vez cerca de los 103,000, 102,800, prácticamente al mismo precio que está ahorita que estoy grabando, para hacer el último rebote, un último impulso alcanzando esta zona, y posteriormente es donde veríamos el verdadero rechazo, por lo cual al menos conforme la estructura dentro de un gráfico de 1 hora y lo que podríamos ver dentro del gráfico de 4 horas, esta estructura es de tendencia bajista. Bueno, en el de 4 horas es tendencia bajista porque cada temporalidad tiene a veces su propia tendencia, su propia dirección, y si ustedes observan en la temporalidad que es ligeramente más alta, la de 4 horas, tenemos esta tendencia bajista. Para los que no la logren ver, pues es muy evidente. Miren, tenemos este movimiento, vean cómo pierde ambas medias móviles en este punto, vuelve a rebotar, no logra superar la media móvil de 180 periodos, que como siempre les comento, esta media móvil exponencial nos mide la tendencia, y al ser rota una primera vez en este punto, si aquí lo volviese a superar, bueno, confirmaríamos que estaríamos dentro de un rango, pero como no lo vuelve a superar, se confirma tendencia bajista, vuelve a caer, vuelve a intentarlo, rompe ligeramente pero no con suficiente fuerza, doble rechazo, un movimiento en el cual fue más alto, eso sí, pero al final de cuentas termina siendo continuación de la tendencia bajista. Es importante ver también algo interesante que muchas veces suele funcionar cuando estamos operando el mercado en temporalidades, ya sea de 4 horas, para futuros o en spot. Los impulsos bajistas son importantes. Aquí vimos que el precio ha alcanzado la media de 180 periodos en una ocasión, 2 ocasiones, aquí lo logró superar ligeramente, 3 ocasiones, y en esta inclusive si hay suerte, amigos, inclusive si todo va bien, pudiese hacerlo una 4ª vez, sacar un movimiento fuerte, un mechazo, un impulso, lo cual generaría FOMO en el mercado, lo cual generaría entusiasmo, y por ahí sería el último movimiento para continuar cayendo o bajando y buscar nuevamente o los 100,000 o irse más abajo. Esto dentro de la temporalidad de 4 horas. Aquí nosotros vemos el pequeño dibujito que les hice en el gráfico de 1 hora, en el cual les estoy comentando que el rechazo sería al cubrir el imbalance en la temporalidad de 4 horas, cerca de los $106,000. Pero claramente todo depende de la fuerza. Esa es una proyección, ¿ok? Conforme análisis técnico. Realmente no conocemos el futuro, realmente no sabemos si ahí es sí o sí la resistencia y a partir de ese punto va a rechazar o va a subir inclusive un poquito más y va a alcanzar los 108, y ahí sería el verdadero rechazo. Por ello, la zona más segura, por así comentarse, recuerden que aquí yo les intento compartir muchas veces la zona más segura, que no necesariamente tiene que ser alcanzada, pero en algunas ocasiones sí la toca, en otras se queda un poco antes, pero pues eso ya depende también del que está operando, ¿no? Tiene que estar atento al mercado y no simplemente dejarse llevar porque no, pues él dijo que hasta ese punto y no llegó nunca, es pésimo analista. Pues no, simplemente hay que saber la dirección, y si vemos que hay entradas, pues hay que actuar, no hay que tenerle miedo al mercado. Primera zona para entrar en shorts, primera zona importante de rechazo sería aquí, amigos, por los $106,000, entre los 105 y 106,000. Si el precio llegase a tomar fuerza, impulso alcista y romper la media de 53 con suficiente fuerza, el siguiente impedimento que está difícil de superar
esperar porque aquí hay una zona de resistencia también, es por la media de 180 y esa se encontraría por los $108,000. No la he puesto aquí como tal porque pues el precio está en 102,000, ¿ok? El precio está en una zona baja, no estamos todavía por los 104, 105 como para decir, no amigos, tomen en cuenta esto, los 108 no. Al estar en un precio bajo, al ver que a Bitcoin le está costando un poquito seguir subiendo, lo más importante e interesante en este punto son los 106, pero no olviden esa volatilidad. En todo caso, ya saben que aquí se puede utilizar estrategia de promedio. Digamos que alguien se arriesga a entrar en short en los 106, Bitcoin sube, llega a los 106, se arriesga, se mete en short y el precio sigue subiendo y subiendo a 108, le sube 2% más, digamos, ¿no? Y este usuario de este ejemplo se metió a 15x sin stop loss y le sube un 2%, menos 30% en su operación. Bueno, ahí podría existir esa probabilidad de promediar en este punto, de promediar para que su posición baje lo que es el precio de entrada cerca de los 107 y aprovechar o intentar aprovechar el siguiente retroceso o rechazo, ya que hasta hoy estamos viendo esa estructura, ¿ok? Cada vez se ve un poco más visible ese escenario en el cual Bitcoin pierde este soporte y comienza una tendencia bajista, amigos. Hay que ser realistas. Observen en el gráfico que es la temporalidad diaria. Ambas medias móviles ya están muy juntas. Me estoy refiriendo a lo que es la media móvil de 180 con la de 53 periodos, que no necesariamente significa que ya es cambio de tendencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en el pasado, en abril, también se juntaron ambas medias móviles. De hecho, se estrecharon, se tocaron, pero hubo el rechazo y el precio explotó al alza, ¿no? También lo vimos aquí atrás, el precio cayó sobre la media móvil de 180, la media de 53 sobre la de 180 y el precio reventó hacia el alza. También lo vimos aquí en la confirmación de la tendencia alcista. Para los que son viejos recordarán cuando estábamos haciendo estos análisis donde compramos en los 26,000, 25,000 dólares, que muchos decían que esto se iba a 9,000, mientras nosotros metiendo longs y aquí comprando y diciendo que íbamos a perder todo y no sé, ¿no? Siempre es a lo contrario, como cuando ya estábamos por 120 que les estaba comentando que eran zonas de 20 y no, ahí todos para arriba. Pero bueno, no, vaya ironía de la vida. Observen cómo rebota sobre la media de 180. Aquí va la primera vez, aquí es el quiebre, ¿no? Rebota una vez, rebota dos veces, aquí en el 2024 es la segunda vez, 3 veces, ya estamos hablando en el 2025, y aquí podría rebotar una cuarta vez, pero observen el patrón. La media móvil de 180 periodos aquí en este punto está perdiendo momentum, dirigiéndose, tomando un movimiento bajista, una direccionalidad bajista, lo cual pone en riesgo el movimiento, y este patrón se confirmaría prácticamente a finales de noviembre. Todavía queda tiempo, claramente como 3 semanas. A diferencia de los siguientes patrones, el precio pues no estaba haciendo ese movimiento, o no al menos cuando ya estaban muy cerca, ¿no? Es cuestión de perspectiva. Podría ser que sí, podría ser que no, pero los impulsos son lo importante. ¿A qué me refiero con los impulsos? Pues bien, a estos mismos rebotes que estamos viendo. Ya ha hecho 1, 2, 3 rebotes. Contando la ruptura podríamos decir que 4, y aquí pensar que va a ser un quinto y sexto rebote es un poco difícil, realmente es un poco difícil. También pueden ver la fuerza con que se hizo estos rebotes. El primero con bastante fuerza, me refiero al nivel de la pendiente, bastante derecha, casi vertical. La segunda subida de igual manera casi vertical, y esta tercera, aunque el precio haya alcanzado los 126,000, vimos que tuvo una pérdida de fuerza a partir de agosto del 2025. Esto tal vez no se pueda observar a simple vista, quizá alguien que no tiene conocimiento de esto lo pueda ver prácticamente igual y decir, no, esto es para arriba, ¿cómo no? Pero alguien que ya tiene un poquito de experiencia, ya conoce los impulsos de los movimientos de Bitcoin, de un movimiento alcista, de un bull run, y se da cuenta que esto está perdiendo fuerza, que esto en cualquier momento puede caer. Y hablando de esa caída, pues se podría proyectar ya en una temporalidad alta. Esto lo voy a actualizar cuando Bitcoin confirme una tendencia bajista en el diario, amigos. Lo voy a estar actualizando en un análisis histórico de Bitcoin. Ya saben que eso se ha hecho aquí en el canal cada 6 meses, cada año, de los halvings. En este caso vamos a hacer el análisis histórico de un bear market para determinar cuáles serían las zonas más bajas, porque en este punto, si Bitcoin ya ha alcanzado el máximo de los 126,000, prácticamente yo en este punto yo ya sé cuáles serían los precios más bajos a alcanzar, y esto simplemente en base a análisis técnico. Así como cuando estábamos por los 40,000, 50,000, yo ya estaba haciendo la proyección de que Bitcoin, un target seguro eran los 120,000, y efectivamente se cumplió. Entonces es muy probable que este análisis, si confirma y Bitcoin rompe los 100,000, también dé una alta asertividad para saber en qué zonas comprar en el gráfico semanal o mensual y holdear para el siguiente bull run del 2028
2028 creo que va a ser, 2029, no recuerdo, pero más o menos por esas fechas, ¿no? Primeramente el halving, perdón, me refiero primero al halving y posteriormente al bull run. Pero bueno, esto ya con tiempo, también se va a subir al contenido exclusivo del canal, pero ya les voy a avisar, todavía no. Bitcoin primeramente tiene que confirmar una tendencia bajista en el diario, que solamente sería cayendo por debajo de los 99.000 con fuerza. Regresando a temporalidades bajas entonces, porque aquí ya estoy revolviendo un poco, pero creo que ya lo había explicado, esto debería de seguir subiendo a las siguientes zonas, 104.000 y 106.000 para este fin de semana. Si no lo logra hacer, amigos, pues ya saben, lo que queda es caída y caída libre a los $94.000, porque ahí está una zona de interés en el gráfico diario. Aquí dibujé un retroceso de Fibonacci porque sé que a muchos les gusta y que de alguna manera en temporalidades altas, pues bueno, yo lo he utilizado, algunos lo utilizan en temporalidades cortas, que también suele servir, pero a veces con unos errores por la volatilidad de corto plazo. Pero bueno, ya depende de la estrategia de cada quien, ¿no? Cada quien es libre de utilizar la herramienta que desee y si le sirve está excelente. Aquí dibujando un Fibo podemos ver que el retroceso de .618 es cerca de los 94.000. Esto prácticamente te lo manda de una simplemente dibujándolo. Para los que no sepan cómo se proyecta esto, es bastante sencillo. Aquí en TradingView tienen la herramienta de retroceso de Fibonacci en primera sección. Se van al gráfico semanal, prácticamente esto sería del gráfico semanal. Dibujan lo que es a partir del punto más bajo, en este caso por los 74.400 del retroceso sobre la media de 180 periodos que sucedió en marzo 2025, y lo proyectan hasta el punto más alto, ¿no? Al máximo histórico que llegó a suceder prácticamente en octubre 2025. Y ya está, no hay nada más que eso. Nos indican los puntos importantes, aquí pueden verlo, inclusive el punto 5, el cual siempre les menciono que es muy fácil de determinar, simplemente es el punto medio de un movimiento, cae sobre los $100.500. Por eso es que les estaba mencionando este precio. Yo muchas veces no utilizo Fibo porque dentro de mi estrategia yo ya la uso predeterminado. Al llevar bastantes años en el mercado, digamos que de alguna manera lo pude interpretar sin necesidad de la herramienta. Te das cuenta de los movimientos y los niveles, pero comprendo que para alguien nuevo pues sí la pueda requerir porque no se puede interpretar tan fácilmente sin experiencia esos puntos. La siguiente zona importante igual eran los 94, aquí con el Fibonacci prácticamente da justo donde lo había proyectado antes. Si ustedes observan, el siguiente nivel, punto 382, da por los $106.600. En mi proyección la resistencia por los 106.050, bastante cerca, y es lo que estaríamos esperando dentro del gráfico diario, ¿no? O gráfico de 4 horas, donde ustedes quieran verlo. Un rebote a ese nivel, el rechazo y para abajo a los $94.000, y aquí ya veríamos qué pasa, porque aquí podría formarse el hombro cabeza hombro, que muchos también les encanta mencionar el hombro cabeza hombro, en el cual hace nuevamente un movimiento alcista, vuelve a buscar un máximo, el cual muchos dicen no, ahora sí esto va a romper máximos, lo interpretan como tal, como la continuación de una tendencia alcista, pero simplemente es una trampa de toros, hacen subir el precio y después para abajo. Mucha precaución, amigos, esto le vamos a seguir dando seguimiento de todas maneras, no hay que adelantarnos tanto en el tiempo, vamos paso a paso, a corto plazo, ya saben, las resistencias y soportes actuales. El video ya se ha extendido mucho, pero en general en altcoins es muy parecido, Solana, XRP y Ethereum, patrones similares. Recuerden que si quieren que les haga un análisis de estas altcoins, de Ethereum, Solana en específico, pídanmelo en la comunidad privada, pueden acceder, enlace aquí en la descripción, y se lo vamos a estar haciendo para que puedan también operar sus propias criptos. Sin más que comentarte, espero que te encuentres muy bien, nos estamos escuchando a la próxima.